El perdón, ¿cómo se practica? Vamos a empezar con esta cita de un curso de milagros. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. Un curso de milagros nos enseña que nos perdonamos unos a otros por lo que no hemos hecho, no por lo que creemos que hemos hecho. Esto quiere decir que siempre estamos perturbados, no debido a las acciones de otro, sino que siempre se debe a cómo hemos percibido las acciones de otro. Desde dentro del sueño, el mundo de cuerpos, esto no tiene sentido para nosotros, pero sí tiene todo el sentido si lo percibimos desde fuera del sueño, desde la perspectiva del Espíritu Santo, el amor perfecto, nuestra mente sana o la mente que comprende. El problema no está afuera, sino que el problema es el oculto sistema de pensamiento de separación, es decir, mi manera de pensar, es decir, el pensar con el ego. Percibir no es ver con los ojos físicos, sino que es interpretar, es cómo veo o cómo juzgo cualquier experiencia en mi vida. Si sufro, por la razón que sea cual sea el problema que perciba en mi vida, sea cual sea la emoción que sienta, todo esto significa que hay un conflicto en mi mente. El conflicto ha creado una brecha, una separación. Y para sanar mi mente, para que esta brecha se cierre, para vivir la unidad en mi mente, debo atravesar un puente que me conducirá de mi mente en conflicto a mi mente en paz. Este puente es el perdón. Si reconozco que el conflicto está en mi mente y quiero la paz, tomaré la decisión de perdonar. El sufrimiento es el síntoma de que hay una enfermedad en mi mente. El perdón es la sanación de ese conflicto. Perdonar es una actitud interna, no tiene nada que ver con el comportamiento. Perdonar es dejar de juzgar. ¿Cuáles son los efectos del perdón? Liberación y paz. Deshacimiento del miedo. La aceptación. Un aumento o expansión de la conciencia. Claridad. Comprensión profunda. El perdón es un proceso, no es algo que hacemos y ya está. Es un proceso que va cambiando nuestra mentalidad, ampliando nuestra conciencia y liberándonos de creencias que nos limitan. Perdonar es preguntarme, ¿estoy dispuesto a aprender? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi manera de ver? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis creencias?
¿Estoy dispuesto a cambiar la percepción que tengo de mí mismo, de los demás y de la vida? ¿Quiero ver de otra manera? Aquí empieza el asunto de la responsabilidad. Si siento conflicto, acepto la responsabilidad de las creencias internas que lo producen y digo, no sé. Es decir, suelto mi postura mental. Pues mi postura mental es lo que me hace sufrir. Al cambiar mi percepción, cambia mi respuesta emocional. El discernimiento es una de las partes más importantes del proceso del perdón, pues nos permite distinguir lo que apunta a lo real de lo que nos encierra en lo ilusorio. Vamos a ver ahora cómo se practica el perdón. Según Gary Renner, él explica que aunque creemos estar perdonando a otros, en realidad nos estamos perdonando a nosotros mismos. Hemos puesto estas personas ahí para poder ver nuestra propia culpa inconsciente fuera. Entonces, no hay nada allí, salvo tu propia proyección. Gary recita esta oración cuando creemos estar perdonando a otros. Eres espíritu pleno, puro e inocente. Todo está perdonado y liberado. Y esta frase es para perdonarnos a nosotros mismos. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo no es sino una imagen que no tiene nada que ver con quien soy en realidad. El perdón según Tom Carpenter. Él habla de que el perdón es una jornada que progresa a través de 3 niveles de conciencia. En el primer nivel miramos a los demás como que están haciendo lo mejor que pueden. Aún creo que soy yo el que perdono a otros, pero es el comienzo, pues nos conecta con un lugar amoroso dentro de nosotros. En el segundo nivel nos damos cuenta que lo que estamos viendo allí fuera son nuestros propios pensamientos proyectados. Asumimos la responsabilidad de nuestra propia experiencia y nos damos cuenta de que nos estamos juzgando a nosotros mismos. Comenzamos a observar nuestros propios pensamientos. En el tercer nivel, aquí ya nos damos cuenta de que nuestros pensamientos son falsos y de que el mundo no tiene más realidad que la de un sueño. Entendemos que la culpa era autoimpuesta y que nos estamos atacando. Ahora vemos que no hay nada real para juzgar, nada para perdonar. Los personajes no tienen ningún significado fuera de la historia que narran. Primero, cuando llega un pensamiento, ya sea por alguna experiencia que tuvimos o algo que vivimos o alguna interacción con alguien que nos cause algún tipo de incomodidad, nos ponemos a sentirlo, asumiendo que es nuestro, que está en nuestra mente, sin juzgarlo. Podemos empezar diciendo gracias. Segundo, elijo paz, sin resistirme. Solo respiro y elijo paz. Tercero, dentro de ese espacio de no resistencia, decimos la siguiente oración. Espíritu Santo, en este momento elijo paz y la extiendo a todo. No sé lo que esto significa, solo quiero tu paz. Confío en que tú sabes lo que es mejor para todos. Lo importante es no querer cambiar o eliminar, pues si hacemos esto, lo estaremos haciendo real en nuestra mente y también porque así seguiríamos
manteniendo nuestra creencia en la separación. Según Jorge Lomar. Jorge Lomar propone el perdón en 5 pasos. Primer paso: yo siento, acepto mi sentir. Segundo paso: todo el conflicto está en mi mente. Reconozco que el conflicto se debe a una interpretación en mi mente, una percepción incorrecta. Tercer paso: no sé. Desmonto todos los juicios programados sobre la persona o situación a perdonar, diciendo no sé a cada uno de ellos según aparecen en mi mente. Cuarto: elijo cambiar mi percepción. Deseo ser feliz. Elijo ver con los ojos del amor. Elijo la paz. Estoy decidido a ver de otra manera. Quinto paso: acepto la sanación. Acepto lo que es. Lo dejo en manos de la paz. Y repito: gracias, 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 gracias. Según Ken Wapnick. Los 3 pasos del perdón. Primer paso: darse cuenta de que la causa de mi sufrimiento está en mi mente. Cualquier cosa que sucede en nuestras vidas ha sido soñada por nosotros literalmente. Gracias a los otros vemos lo que hay en nuestra mente. Segundo paso: elijo de nuevo. Decimos esto que figura en el curso. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque quiero estar en paz. No me siento culpable, porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo, al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Tercer paso: es el resultado de la aceptación de la corrección del Espíritu Santo, que ya se ha logrado. Estos 3 pasos están resumidos en la lección 196 del libro de ejercicios. Y por último, les dejo otra manera. Si no estoy en paz, es que estoy en conflicto. Pido ayuda. Espíritu Santo, sana mi mente. Corrige mi percepción. Quiero ver esto como lo ves tú. Gracias, gracias, gracias.